Excelente. Comencemos entonces. Muy buenas noches de nuevo a todos ustedes. Bienvenidos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos al curso La Biblia, una nación caída. Estamos continuando nuestro estudio de esta época en la historia de Israel, que también es la historia de nuestra salvación, ¿verdad? Dios está trabajando hacia su meta de cumplir la promesa de enviar el Salvador prometido al mundo. Y vamos a estudiar la parte de esa historia que es el libro de Esther esta noche. Nuestro estudio de las 4C se va a enfocar en Esther 7 y 8. Nos vamos a dar un resumen de los primeros 6 capítulos del libro al principio de la clase también. Así que comencemos con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio el día de hoy. Oremos. Señor Dios, igual que en el día de Esther, hay muchos enemigos de tu pueblo hoy. Pero igual que a ella, tú nos has creado y llamado a la fe en ti justo para esta hora, para ser tu luz en las tinieblas y para interceder por los tuyos. Danos valor para compartir sin miedo y sin vergüenza el Evangelio. Amén. Muy bien. Así que vamos a comenzar con una actividad de apertura. Y otra vez les voy a dividir en grupos pequeños. Es difícil hacer un estudio de las 4C sobre todo el libro de Esther. Así que ustedes juntos van a resumir los primeros 6 capítulos. Y lo van a hacer en grupos pequeños. Esto es lo que pido para su trabajo ahí en esos grupos. Por favor, dejen que todos participen. Entonces, si una persona resume un capítulo, deje que otro resume el siguiente, ¿verdad? También pido que sus resúmenes sean breves. Les voy a dar 1 minuto por capítulo. Es decir, 6 o tal vez 7 minutos en sus grupos pequeños. Se requiere 1 minuto para comenzar. Muy bien. Y pueden tener sus Biblias abiertas también. Pueden tener sus Biblias abiertas. Este no es un examen, es más bien una actividad. Voy a dividirles ahora mismo en sus grupos pequeños. Ya está. Debe de haber salido una invitación en sus pantallas para entrar a sus grupos pequeños y dar resúmenes de los primeros 6 capítulos del libro de Esther. Muy bien, pues aquí tienen mi resumen. Mi resumen de estos 6 capítulos. Entré en los grupos pequeños, no sé si alcanzaron ustedes a resumir todos los 6, pero aquí es el mío. El capítulo 1 cuenta la historia de cómo Vasti desobedece al rey Asuero. Parece que él está jactándose de su gloria y su poder y también quiere mostrar a todos qué tan hermosa es su esposa. Y su esposa no quiere eso. Por una parte entendible, ¿verdad? No quiere ser tratada tal vez como un objeto. Pero por esa rebeldía entonces y sus consejeros diciendo, todas las mujeres en el reino van a rebelarse, él castiga a Vasti. Y luego tiene que encontrar nueva esposa. Y eso nos lleva al capítulo 2. Esther gana el concurso de belleza que tienen en todo el reino, trayendo vírgenes al rey. Y Mardoqueo también salva el rey de un intento en su vida. Tenían un complot, 2 que trabajaban en el palacio para matar al rey. Mardoqueo se dio cuenta y salvó al rey de eso. Eso va a ser más importante un poco más tarde en la historia, ¿verdad? En el capítulo 3, Amán, un oficial que fue honrado por el rey, odia a Mardoqueo. ¿Por qué?
porque él no se arrodillaba frente a Amán, todos los demás sí. Entonces no solo trama con la destrucción de Mardoqueo, sino dándose cuenta que él es un judío, trama con la destrucción de todo el pueblo judío, ¿verdad? El capítulo 4 muestra que al salir el edicto, porque Mardoqueo convence al rey a hacer el edicto, que en todo el imperio, en cierto día del mes 12º, pueden matar a los judíos y tomar sus bienes. Al salir ese edicto, todos están turbados, también Mardoqueo, y él pide que Esther interceda por los judíos. A gran riesgo a su propia vida, porque como Esther explica, nadie puede entrar al trono sin una invitación de parte del rey. Y si el rey no le gusta, puede ordenar la ejecutación de tal persona. Entonces, en el capítulo 5, vemos que Esther sí entra y el rey le pasa el cetro de oro, es decir, le da permiso de estar ahí y platicar, y hasta le dice, ¿qué quieres? Te doy hasta la mitad del reino. Simplemente pide un banquete. Y tenemos en el capítulo 5 el primer banquete, y después de ese banquete, Amán sale y construye una horca. Y eso también después de que, en el capítulo 6, entonces, Amán odia aún más porque el rey honra a Mardoqueo. Tenemos en ese capítulo la historia de que el rey no puede dormir. Él está leyendo las crónicas de su reino, encuentra a Mardoqueo que le salvó de un complot. Dice, ¿qué se ha hecho por él? Nada, contestan. Y Amán está allí y el rey dice, ¿qué debo hacer por el hombre que me complace? Y Amán piensa que está hablando de sí mismo, así que, pues el carrito del rey y vestirlo de noble y todos tienen que gritar alabándole. Y ve, hace eso por Mardoqueo. Y Amán se cae muy triste y deprimido y enojado, regresa a casa, ¿verdad? Muy bien, ahí vamos a terminar entonces los resúmenes del libro de Esther, unos comentarios sobre este libro que lo hacen un libro un poco único, y también a veces la gente ha hablado en contra del libro. Primero, el nombre de Dios no se menciona en este libro. Es un poco extraño eso para la Biblia, ¿verdad? El nombre de Dios no se menciona en este libro. Y bueno, ¿cómo explicamos eso? ¿Qué hacemos con eso? Yo creo que leyendo el libro con fe, podemos todos decir la mano de Dios está presente en esta historia. Es obvio que Dios está controlando los eventos de la historia, pero de una forma invisible. Y a lo mejor eso lo hace un libro muy, muy apropiado para el día de hoy, ¿verdad? Porque ¿cómo funciona Dios en el mundo hoy? No siempre sigue haciendo grandes milagros como el partir del Mar Rojo, como hacía en otros tiempos. Pero sí confiamos los creyentes que la mano de Dios está involucrada en cada detalle de la historia de este mundo todavía, aunque no lo podemos ver visiblemente. Así que desde ese perspectivo fue escrito el libro de Esther también. No se menciona a Dios, pero él está gobernando todo detalle que sucede en este libro para el bien de su pueblo, ¿verdad? Tal vez el otro detalle que ustedes notaron al leer este libro fue que los creyentes en esta historia son un poco diferentes que los creyentes que estudiamos en las lecciones anteriores. Daniel y sus amigos, por ejemplo. Daniel y sus amigos no tenían miedo de mostrar que eran judíos y de vivir conforme a las leyes de Dios. Esther, en cambio, esconde el hecho de que es una judía. Tenemos también ejemplos en este libro de una moralidad un poco cuestionable, ¿verdad? Mardoqueo sugiere que su prima menor
sea parte del harem de un rey pagano? Es una buena idea eso, o sea, participar en el concurso de belleza, en donde iba a ser tratado como un objeto, tal vez hasta tuvo que pasar una noche con el rey, como prueba. Eso no parece ser una cosa cristiana que hacer, ¿verdad? Y vemos también el miedo de Esther en vacilar, en hacer lo difícil para arriesgar su vida, en rescatar al pueblo de Israel. Tenemos detalles en otro más. Al final del libro, los judíos se vengan de sus enemigos. Wow, hay detalles en este libro que muestran tal vez debilidades de los caracteres principales. Y bueno, ¿qué hacemos con eso? Pues yo creo que tiene un lugar muy apropiado en nuestras Biblias entonces, porque creyentes todavía hoy en día no todos somos buenos ejemplos de fe como Daniel y sus amigos. Somos imperfectos, tenemos nuestras debilidades. Pero igual que Dios utilizó a los creyentes tal vez débiles en esta historia para hacer grandes cosas y salvar a su pueblo, también todavía hoy Dios puede usar creyentes débiles para hacer grandes cosas para la salvación de almas. Y no solo eso, Él utiliza hasta las acciones malvadas de un rey pagano, de un enemigo de los judíos y de los judíos mismos al final, todo para el bien de su plan de salvación. Muy bien, dicho todo esto, ¿cuáles preguntas tienen? Oscar, ¿cuál es su pregunta? Sí, considerando los libros del Antiguo Testamento y aquellos que se han considerado apócrifos, es muy notable y cabe la pregunta que la no mención de Dios en este libro de Esther nos hace pensar por qué fue reconocido. Sí, es una buena pregunta y por no tener el nombre de Dios en el libro, algunos han hablado en contra de su inclusión. A final de cuentas, la mayoría de los judíos lo reconocieron como un libro sagrado junto con los otros libros que están en nuestro Antiguo Testamento. Y bueno, ¿qué significa que fue incluido en la Biblia? Significa que fue inspirado por el Espíritu Santo, y creyentes reconocen eso, ¿verdad? Reconocen. Y también confiamos que Dios, obrando en la historia, iba a preservar su palabra para nosotros. Así que la mano de Dios estaba involucrado en guardar este libro como parte del canon. Aparte de eso, creo que su inalterable deseo de arriesgar su vida, su propia vida, por otros, hace que se lo distinga sobremanera, ¿no? Sí, vemos actos de fe en este libro, eso es seguro. Sí. Muy bien, Antonio había levantado su mano. ¿Tenía pregunta, Antonio? La que yo me hago es que nosotros vemos la historia desde el punto de vista cristiano. Y este momento ellos en esa época todavía no tenían lo que tenemos hoy en relación a muchas cosas. Esther y Mardoqueo les tocó actuar de acuerdo a su tiempo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, Esther detuvo, quién sabe por qué porque estaban tan clandestinos los judíos en esa época que no se querían mostrar. Y esas cosas es interesante. A veces juzgamos a la gente por lo que tenemos hoy en día, pero no sabemos lo que ellos tuvieron que pasar
en esa época, me imagino yo que Esther y Mardoqueo, como ve, de repente si decían algo, los mataban. Y entonces, eso hay que tener en cuenta el valor de esta gente, que tenemos estas historias en una época como que no tenemos estos mismos problemas o parecidos, creo yo. Gracias por compartir. Yo no debo juzgar su fe ni su situación, sus circunstancias, es cierto. Solo quería distinguir, hay unas diferencias notables entre lo que la Biblia nos comparte sobre Daniel y sus amigos y Esther y Mardoqueo, y eso nos muestra que Dios utiliza tanto los grandes de fe y también pequeños de fe para el bien de su reino eterno, ¿verdad? Gracias. Cándido, por favor, ¿cuál es su pregunta, Cándido? Sí, más bien un comentario, viendo aquí en la historia de Esther, en el capítulo 4, veo y aprendo sobre cómo en la antigüedad se usaba lo que es el ayuno, que es muy tergiversado hoy día. Vemos cómo Esther y Mardoqueo, ambos, al encontrarse apesadumbrados ante ese problema que se le venía encima, ellos recurren a lo que es el ayuno. Y bien sabemos que el ayuno se usaba en la antigüedad, todavía puede usarse, pero se usa cuando uno tiene un gran pesar, un problema grande, uno recurre a lo que es el ayuno. Sí, yo creo que para tocar el tema del ayuno necesitaríamos tal vez un poco más tiempo para estudiarlo completamente. Tenemos un ejemplo entre varios aquí de creyentes utilizando el ayuno, es cierto. Sí. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta sobre Esther? Muy bien, vamos a estudiar la historia entonces utilizando las preguntas de las 4C, el método de las 4C. Las preguntas de considerar primero que nos ayudan a entender los datos de la historia. ¿Quiénes son los personajes en los capítulos 7 y 8? Porque hay demasiados personajes mencionados en el libro entero. Tenemos que enfocarnos en capítulos 7 y 8. ¿Alguien quiere comenzar la lista? Ramona levantó su mano. Por favor, Ramona. Sí, buenas. ¿Me escuchan? Sí. Tenemos muchos personajes, pero mucho. El primero es el rey Asuero, Amán, la reina Esther, el pueblo judío, Harbona, eunuco del rey, Mardoqueo. Tenemos a Medata, el Agageo, que es el padre de Amán, los secretarios del rey, los judíos, los sátrapas, intendentes, funcionarios de las 127 provincias que se extendían desde India hasta Cus, mensajero del rey. Ok. Esa era una lista muy completa. Muchas gracias. Sí, vamos a hablar un poco más sobre Asuero al final de la clase. Es el rey y lo que sabemos también de él, de la historia secular. Muy bien. También usted mencionó a Amán, la reina Esther, y se cuenta en este libro que ella era la prima y hija adoptada de Mardoqueo y la que ganó el concurso de belleza. También se mencionó el pueblo judío. El pueblo judío tanto en Susa, la capital, como en otros lugares del reino que estaba bajo peligro por el edicto del rey.
Se puede también incluir los escribanos del rey, sus capitanes, los sátrapas, los príncipes desde India hasta Etiopía. 127 provincias son mencionados. Muy bien, una lista completa. Gracias por su respuesta. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Otra vez había muchos, por lo menos compartir los importantes. Adelante, Vilma levantó su mano. Sí, uno de los objetos más importantes está el banquete, los banquetes, el vino, los ojos, el huerto del palacio, el rostro, la horca, el anillo del rey, mencionan los pies, el cetro de oro, las cartas, los caballos que eran los carteros del rey, que iban rápidos, el vestido y la corona y el manto que también tenía luego Mardoqueo. Son los objetos más importantes que fui sacando. Excelente, excelente lista. Muchas gracias. Sí, lo que me llama la atención entre esos objetos es la horca de 25 metros de altura, ¿verdad? Que Amán construyó para Mardoqueo, que a final de cuentas fue utilizado para Amán. Ok, muy bien. ¿Dónde ocurrió esta historia? Pastor, buenas noches. Sí, buenas noches. Para mí, yo tengo aquí que ocurrió en la ciudad de Susa, las 27 provincias, dice, en las 20 provincias, de la cual estaba encargado el pastor, el rey Asuero, y también estas quedaban desde la India hasta Cus. El Palacio del Rey era otro lugar donde ocurre toda la historia. Esto tengo yo, pastor, en la ciudad de Shushan, porque menciona a 7 provincias, a la ciudad, y inclusive donde pasó todo lo que pasó con Mardoqueo y Esther fue en el palacio, pastor. Ok, Ese es mi aporte. Muchísimas gracias. Sí, sí, entonces tenemos la mayoría de la acción toma lugar en Susa. Susa es la ciudad que es la capital del imperio persa. En ese entonces, mencioné en la clase pasada que tenía varias capitales a lo largo de su historia, pero ahí está Susa. Yo creo que está en lo que hoy en día es Irán, cerca de Irak, pero Irán. Bien, entonces, pero se mencionan otras partes del imperio también, las 127 provincias de su imperio y hasta las extremidades se mencionan. Excelente. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Nikki levantó su mano. ¿Cuándo ocurrió la historia, Nikki? Yo creo que se podría decir en el tercer año del reinado del rey Asuero. Ok. No sé si estará bien. Sí, gracias por mencionar eso. ¿En qué versículo menciona eso? El versículo 3. Está en el 1, el primero está como en el versículo 13. 1:3. 1:3. Capítulo 1, versículo 3. Ajá. Muy bien. En el tercer año de su reinado, Asuero ofreció un banquete a todos sus príncipes. Muy bien, ahí comienza la acción, el tercer año de su reinado. Bien, Ramona tenía otra respuesta acá. 480. Sí, profesor. En Sí. el capítulo 8, en el verso
en el capítulo 8, del verso 9 al 12, aparecen dos fechas. Una es el día 23 del mes tercero, mes de Sivan. Y el día 13 del mes 12, mes de Adar. Ok, muchas gracias. Así que sí, tenemos unas fechas internas que utilizan los meses del calendario judío. Es un poco difícil de reconocer en qué fechas estamos allí. Pero bueno, si estamos hablando de un año aproximado, ¿alguien sabe el año aproximado cuando el rey Asuero estaba reinando? En el tercer año de su reinado. Sí, el tercer año de su reinado, que sucedió aproximadamente 480 años antes de Cristo. 480 años antes de Cristo. Aquí tenemos una línea cronológica que nos ayuda a cuadrar esta historia entre las otras historias que hemos estado estudiando. Y está un poco pequeño todo en sus pantallas, perdonen, no cabía muy bien aquí en el PowerPoint. Si alguien quiere esto, pueden pedírmelo por WhatsApp y se lo puedo enviar después de la clase. Pero tenemos aquí arriba, alrededor del año 605 antes de Cristo, la primera ola de exiliados, de cautivos, fue llevado de Judá a Babilonia, entre ellos Daniel y sus amigos. Unos 19 años después, en 586 antes de Cristo, fue la caída de Jerusalén. Y había otra ola de deportaciones en esa caída de Jerusalén. Bueno, sabemos de Jeremías que el cautiverio iba a durar 70 años. Entonces, 70 años de la primera deportación sería hasta el regreso de los primeros cautivos a Judá. El rey Ciro, cuando él tomó el trono, el rey Ciro, que era un perso, él hizo un decreto famoso que dejó que los de Judá y los de muchos otros pueblos también regresaran a sus propios países. Era su forma de ser astuto políticamente, ¿verdad? ¿Cómo puedo ganar la lealtad de tantos pueblos en mi imperio? Voy a dejarles regresar a sus países de origen si quieren. Y eso sucedió alrededor del año, entonces, 538, 537 antes de Cristo. Los que regresaron empezaron a construir el templo y había varias pausas durante eso y los profetas Ageo y Zacarías tenían que animarles a terminar la construcción. El templo fue terminado en 516 antes de Cristo. Y ahí hay otra forma de contar los 70 años de cautiverio. Puede ser de la destrucción del templo hasta el fin de la construcción del templo, 586 al 516 antes de Cristo. Bueno, vimos en la historia pasada Daniel en el foso de leones. Eso parece ser bajo o Ciro o un rey que reinó justo antes de Ciro o tal vez con Ciro, llamado Darío, aquí. Y luego había, después de eso, 1, 2, 3, 4 reyes persos y luego Jerjes. Jerjes es otro nombre para Asuero que vemos en nuestra historia hoy. Así que los eventos de Esther sucedan después de que muchos de los judíos han regresado a su tierra, ya terminaron la construcción del templo de nuevo, y tenemos otro regreso de cautivos un poco después de Esther, bajo Esdras. Y vamos a estudiar esa historia y también cómo él y Nehemías trabajaron para restaurar el pueblo de Israel en su tierra en las siguientes lecciones. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto?
Cándido, por favor. Sí, la pregunta mía es sobre, la Biblia llama, no recuerdo bien el término, pero uno de estos primeros reinados que dice que son 4, creo que el imperio persa o el imperio babilónico primero, después el persa, el griego y el romano. Entonces, este imperio persa viene siendo el segundo gran imperio que nos describe la Biblia, de 4 grandes reinos que enuncia, ¿cierto? Dentro de este Sí. imperio persa tenemos a Ciro, a Darío, a Jerjes y a Artajerjes. Así es. Ok. Sí. Y bueno, hasta aquí llega esta cronología, ¿verdad? Sabemos que la visión de la estatua que tuvo Nabucodonosor al principio del libro Daniel, eso contaba en este gran esquema la historia futura del pueblo de Dios y también de esa parte del mundo en su tiempo. Primero el reino de Babilonia, luego el reino de Persa y luego de Grecia, Griegos, sí, los griegos, y Alejandro luego Magno. los romanos. Y luego el quinto, que es esa piedra no cortada por manos humanos, que El llega a ser un quinto es reino el eterno. anticristo. El Sí, quinto es el anticristo. es el reino de Jesús, el reino de Cristo, un reino que no tiene fin, ¿verdad? Ok. Sí. ¿Alguna otra pregunta sobre todo esto? Ok, ¿cuál es el problema en esta historia entonces? ¿Cuál es el problema en esta historia? Andrés levantó su mano, por favor. La desobediencia de la reina que no acude al banquete. Ah, ok. Habla de la reina Basti. Sí. Ajá, Oh, ok. Eso sí no acude al banquete. sería un problema del primer capítulo. Estamos ahora hablando del capítulo 7 y 8. Uno de los problemas, pastor, creo que era el odio que tenía Amán hacia los judíos y más hacia Mardoqueo, porque no se arrodillaba ante él. Eso fue uno de los grandes problemas que se dio aquí en el capítulo 7, que tanto por Mardoqueo decidió destruir a todos los judíos, toma esa decisión, y como el rey le dio la apertura porque era su mano derecha, creo, él le hace escribir, te dice que escriba un edicto, una orden para que maten a todos los judíos. Y este es el real problema, el odio de Amán hacia los judíos, pero esencialmente hacia Mardoqueo, creo yo. Ese es uno de los problemas. Es un problema que causó el otro problema que usted mencionó, el edicto que va a destruir al pueblo judío en el 12º mes. Sí. Ok. Oscar levantó su mano. ¿Cuál es el problema en esta historia? Bueno, interesante se ve cuando fueron convocados los escribanos y tenían que redactar a las 127 provincias, ¿cierto? A cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua. Todo ese edicto que puso en vilo la vida de todos los judíos, ¿cierto? Porque era una venganza que iba a cometer el rey en ese momento. Ok. ¿Usted habla del segundo edicto o el primer edicto? El segundo. Ok, sí, el segundo edicto. Y
A lo mejor ahí hallamos la solución para el primer edicto. Recuerden que bajo la ley de los medos y los persas, algo que fue decretado por el rey no se podía anular. Vimos eso en la historia pasada. Por eso Darío no pudo simplemente decir sáquenle del foso de los leones, ¿verdad? No se puede anular. Así que la solución de Asuero al su primer edicto era decretar otro, que en ese mismo día, cuando iba a tomar efecto el primero, los judíos podían tomar armas y defenderse y vengarse de sus enemigos. Y eso enviaba la señal a todos los que querían hacer daño a los judíos que el reino está en contra de los judíos ya, así que iban a pensar 2 veces antes de atacarlos. Gracias, gracias. Ok. A lo mejor el problema más grande aquí, y es bueno recordar siempre el esquema de todo el plan de la salvación. El primer edicto fue en contra del pueblo judío en toda parte del reino persa, que era básicamente el mundo conocido. Si se destruye todo judío en todo el mundo, ¿qué es lo que Dios ya no puede hacer? Ya no puede enviar, ya no puede enviar el Salvador prometido de entre los judíos en su tierra, como él había dicho. Así que vemos otra vez que por medio de, y aquí está la solución, ¿verdad? Por medio de los eventos de esta historia, Dios está guardando a su pueblo para poder un día enviar el Salvador prometido entre ellos, para todos nosotros. Muy bien. Ok, ya hemos hablado de la solución de 2 de los problemas, el segundo edicto y también es de Dios utilizando a Esther y Mardoqueo y todo esto para salvar a su pueblo. ¿Qué tal la ira de Amán? ¿Se solucionó ese problema? Tristemente sí, ¿verdad? ¿Cómo terminó su ira? Es como que lo que siembra cosecha, o sea, él mismo recibió todo lo que él había planeado, toda su maldad, toda su perversión, todo su enojo, su orgullo que quiso descargarse o ejecutar sobre Mardoqueo, recae sobre él después. Así que se terminó su odio, pero se terminó toda su familia, o sea que él mismo se condenó por haber alimentado tanto. Sí, vemos la verdad del proverbio que dice, el necio tiende trampa para su enemigo y luego cae en esa misma trampa que él puso. Sí. Triste fin con Amán, pero feliz fin para el pueblo judío y para nosotros, que Dios preservó el plan de salvación. Bien, vamos a las preguntas de consolidar. Esther capítulo 7 y 8. ¿De qué se trata esta porción de la historia de Esther? ¿Alguien quiere resumir la historia en 5 a 10 palabras? Pastor, buenas noches nuevamente. Aquí estoy, dando mi punto de... dice, la historia se trata de una mujer judía que se gana el favor del rey Asuero y por medio de ella, pues, la compasión para el pueblo judío y salva a todo el pueblo judío de la extinción. Ese es mi... Buen resumen. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios utiliza a Esther para rescatar a su pueblo. Muy bien. Ok. Siguiente pregunta. Oh, perdón, Cándido levantó su mano. ¿Quería compartir otro resumen, Cándido? Sí, gracias. Vemos aquí que siempre
casi en todos los escenarios, aunque uno no vea la luz al final del túnel, siempre Dios pone a prueba. Aquí vemos como un edicto que no podía ser revocado cuando ya todo el mundo entendía que la aniquilación del pueblo judío era inminente y como al efecto lo fue, mas sin embargo Dios siempre tiene la salida. Y la salida fue que Él utilizó a las personas que quiso para salvar a su pueblo. Y así hizo, y así luego hizo para que el rey emitiera otro edicto haciendo todo lo contrario y poder salvar a su pueblo. Esto nos enseña a confesar, que es la próxima pregunta que usted iba a hacer antes de yo interrumpirlo, perdón, que siempre debemos confiar en la palabra de Dios, porque al final, aunque no lo veamos, como en el caso de esta historia, siempre Dios va a interponer para que suceda lo que Él quiera. Ok. Sí, sí, gracias. Entonces, para poner eso en palabras de confesión, ¿verdad? Tal vez podríamos decir, no siempre confiamos cuando no podemos ver que Dios tiene una salida por nosotros y que las cosas van a terminar conforme a su voluntad. No siempre confiamos eso 100%, ¿verdad? Muy bien. ¿Algún otro pecado que podemos confesar a base de esta historia? El orgullo, me parece. A mí que nosotros a veces nos creemos, como dice, nos creemos más de lo que somos. Y a veces tomamos esa actitud de mardoqueo con algunas personas. Eso pienso yo que debemos confesar, porque nos pasa mucho. Ok, el Pastor. orgullo. ¿Dónde ve usted el orgullo en esta historia? El orgullo de Mardoqueo estaba su orgullo porque él era el querido ¿cómo se llama? Del rey Asuero, era la mano derecha, estaba muy Amán. orgulloso. Amán. De Amán, perdón. Sí. Amán, Okay. de Amán, perdón. Siempre me pasa lo mismo, se me cruzan los nombres. Y esto ocasiona porque él crea que tenía el poder suficiente para hacer lo que... Y nos pasa a nosotros porque a veces, y eso me hace acuerdo de un pasaje de la Biblia que dice que no nos creamos más de lo que somos. Más bien, siempre ser humildes. Pero este fue uno de los grandes problemas que ocasionó lo que después pasó. ¿No? Sí, sí. Eso pienso. De acuerdo, podemos confesar, junto con Amán hemos sido egoístas, orgullosos, pensando demasiado de nosotros y no en los demás, no en Dios, en los demás primero. Muy bien. A lo mejor podemos confesar también miedo. No nos dice la Biblia exactamente por qué Esther hizo un banquete y luego su gran petición para el rey en ese banquete fue, venga mañana a otro banquete que voy a preparar. No sabemos que Dios utilizó eso para el bien de todos involucrados, pero puede ser que tenía miedo. Llegó al primer banquete y se le pasó el momento y tenía que hacerlo en otro día. Tenemos que confesar que a veces por miedo igual no hemos actuado en el momento como debemos. Bueno, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? La salvación, el amor de Dios que salva. Yo creo que ese es el gran amor de Dios y también como la sabiduría que le dio a Esther, cómo llegar, cómo acercarse a poder pedir de una manera donde caen gracias al rey sería. Pero el mayor amor de Dios es la salvación.
Sí, la salvación de su pueblo que salvó a nosotros también, con conservar su promesa de un Salvador. Así, ¿verdad? Muy bien. ¿Algún otro muestro del amor de Dios aquí? ¿Qué tal este? Dios estaba obrando en todas las acciones en esta historia, tanto las acciones de fe de Esther y Mardoqueo, como en las acciones pecaminosas del rey Asuero y Basti y Amán. En todo eso, Dios estaba controlándolo para el bien de su pueblo. ¿No nos da la misma promesa Dios en su palabra, que en todas las cosas Dios obra por nuestro bien? Tanto las acciones malvadas de los enemigos de Dios como las acciones de los creyentes, Dios está obrando para el bien de su pueblo. Y tal vez no tenemos mejor ejemplo de eso que lo que sucedió con la crucifixión de Jesús. ¿Cuántas acciones pecaminosas llevaron a ese punto en la historia? Tenemos Judas traicionando a Jesús, tenemos los discípulos abandonando a Jesús, tenemos los principales sacerdotes por envidia queriendo matar a un inocente, tenemos a Pilato lavándose las manos y condenando a muerte a uno que él sabía que es inocente. Todas esas acciones pecaminosas. ¿Y qué logró Dios por medio de todas ellas? El bien más grande en la historia del mundo. En el sacrificio de Cristo, perdón para cada pecado de cada persona, de cada época, salvación eterna para todos los que creemos en Cristo. Y entonces, podemos saber que en los eventos de nuestras vidas igual, Dios está obrando en cada detalle para llevarnos al cielo un día. Bien, continuemos. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él a base de esta historia? ¿Puedo decir? Ay, voy a levantar la mano. Está bien, gracias, Vilma. Yo creo que podemos pedir sabiduría para poder observar lo que está haciendo Dios a nuestro alrededor. Porque a veces no nos damos cuenta y Dios está obrando en todo momento, en todo tiempo, en las diferentes circunstancias de nuestras vidas y a veces no nos damos cuenta de eso. Entonces quiero pedirle a Dios sabiduría para ver lo que Él está haciendo y que uno pueda unirse a su obra. Excelente, excelente, buena respuesta. ¿Ok? Dame sabiduría, Dios, para ser tu instrumento en cada situación en que estoy. Antonio, levantó su mano. Antonio, por favor. Pues yo creo que lo que debo yo pedir y hacer por gratitud a Él es cuando yo esté en el papel de Esther. Hay un versículo en este libro que dice, habrá respiro y liberación vendrán de alguna parte. En alguna época de mi vida, alguien que yo tuve problemas, me enseñó a través de esa historia que ese problema que yo tenía en ese momento se iba a solucionar porque respiro y liberación va a haber. Hay momentos en el momento en que uno tiene que llegar y decir, hombre, esta gente tiene estos problemas o tenemos estos problemas y le toca asumir esa posición de pedirle a Dios que le dé la fuerza
y la gratitud de que en muchas oportunidades he tenido yo respiro y liberación. Esa parte yo creo que es importante. Ok. Sí, y siempre llega en el momento correcto para Dios, Sí. ¿verdad? A veces el respiro y la liberación no viene hasta que Dios nos lleve al cielo, pero siempre llegará en el momento correcto, cuando es bueno para nosotros. Ok, muy bien. Otra cosa que podemos pedir y hacer, hay un versículo justo después del que usted citó, Antonio. Mardoqueo dice a Esther, ¿quién sabe si has llegado al reino para un momento así? O sea, Mardoqueo está diciendo a Esther, podría ser que Dios... En este siglo XXI, de tanto enredo que hay, quizás nosotros los cristianos hemos llegado a este momento para darle solución o aportar algo al mundo, porque el mundo realmente está bastante loco y bastante enfermo espiritualmente. De pronto la iglesia en este momento le ha tocado, o sea, hemos llegado a este planeta en el siglo XXI y tenemos que hacer algo en relación. Y si hubiéramos llegado en el siglo XVI, hubiera sido el momento correcto, ¿verdad? Claro, tendríamos y ese es el punto. Lutero. Ese es el punto de Mardoqueo aquí, ¿verdad? Él está haciendo pensar, ¿por qué llegaste a ser reina justo ahora? ¿No tenía Dios una mano en eso? Tiene un propósito por tu estar aquí en tu posición ahora mismo. Y yo creo que cada cristiano puede decir eso sobre su propia vida, ¿verdad? Estamos en situaciones muy diferentes, países diferentes, en una época diferente, pero Dios es soberano y Él tuvo un propósito por ponernos justo donde estamos. Entonces, que Dios me ayude a vivir ese propósito. Y bueno, todos los propósitos de Dios no los tenemos, Él no nos dice todo, pero en su palabra nos menciona claramente algunos de los propósitos que Él tiene con nosotros en nuestra situación. Ahí es bueno vivir cada día así, ¿verdad? Levantarse en la mañana y decir, justo para este momento, Dios me puso aquí hoy. Entonces, ¿cómo puedo dar gloria a Él y mostrar amor a mi prójimo en esta situación? Eso sería mi petición, que Dios me ayude a vivir según esa verdad, ¿no? Un comentario más aquí. Oscar levantó su mano, por favor. ¿Puede activar su micrófono, Oscar? Decía que creo que Dios observa, está viendo las acciones positivas de justicia de su pueblo y eleva a las personas a una posición destacada para hacer avanzar sus propósitos de reino. Y creo que utiliza cualquier posición ventajosa para procurar el bienestar de su pueblo. Yo creo que esos favores que Dios otorga a su pueblo es una forma de demostrar su amor para que nosotros a su vez tengamos más fe de extender su reino en cualquier lugar. Okay. Sí, y la realidad es que, o sea, Dios no nos promete que todos vamos a tener puestos de autoridad y influencia como Esther. No vamos a todos ser reyes y reinas políticos, pero sí, desde nuestra posición, nuestra vocación, sea lo que sea de alto estatus o bajo estatus, Dios va a hacer grandes cosas por medio de nosotros. Y es la esperanza que tenemos todos los días. Hay un propósito divino tras lo que voy a hacer yo hoy. Dios tiene a mí en esta posición para su gloria y para el bien de los demás, así que Dios me ayuda a vivir así. Sí. Muy bien, gracias por el comentario. Vamos a continuar entonces.
¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Pensemos en la palabra de Dios como una caja de herramientas. Todas las herramientas son útiles. Toda parte de la Biblia es útil. Pero en ciertas situaciones, ciertas herramientas son más útiles que otras. ¿Cuándo sería una buena situación para esta historia? Pastor, buenas Magali, noches. adelante, Magali, ¿sí? Bueno, pienso aquí en esta situación, pienso que cualquier situación, porque aquí vemos como inicialmente hablábamos de por qué el libro de Esther estaba ahí, si no nombra a Dios. Entonces vemos aquí cómo Dios usa, vemos aquí el propósito de todas las situaciones que se dan en este libro para evitar exterminar los judíos, porque de ahí vendría nuestro Salvador. También pone muchas situaciones cuando pone a Esther, una mujer que quizás no tenía ni la idea que iba a llegar allá a Mardoqueo. Pienso que estas situaciones se dan en nuestras vidas muy a menudo y puede ser cuando en un momento en que mostrar que Dios está en todo lugar y en toda situación. Él está siempre presente ahí cuando menos pensamos, Él está ahí, porque Él está en los detalles, ¿no? Pienso yo eso. Sí, sería bueno si alguien siente que Dios es muy lejos, no involucrado en su vida, podemos compartir esta historia con esa persona para mostrar que no es así. O tal vez si uno no haya el propósito en su situación actual, podemos usar esta historia para mostrar que Dios tiene un propósito cuando nos permite estar en cualquier situación. Muy bien. Carlos levantó su mano. Ay, perdón, yo puse en mudo su micrófono por accidente, Carlos. ¿Puede abrir su micrófono, Carlos? Si quería aportar, perdón, fue un accidente por parte mío. El hombre está batallando con abrir el micrófono. Miles disculpas, Oscar. Bueno, vamos a escuchar a Antonio. Antonio levantó su mano también. Pues yo creo que es una situación buena para compartir este mensaje es cuando, por ejemplo, yo vi una película hace unos años que se llamaba Juicio de Dios. Unos judíos en un campo de concentración se pusieron a estudiar el libro de Esther en medio de semejante cuestión y llegaron a la conclusión que debían esperar el respiro y la liberación. Y entonces veo yo que el momento preciso es cuando uno realmente cuando hay problemas de dificultades, como eso que hay intrigas, por ejemplo, en las empresas, cuando uno tiene alguien que le está molestando, porque uno a veces tiene en la empresa que trabaja una mano, de vez en cuando aparece. Y entonces hay que tener eso como, también eso sería bueno para compartir cuando uno tiene los amanes que lo persiguen a uno en diferentes partes. Sí, cuando uno está enfrentando a enemigos, para ayudarles a confiar que Dios en su momento debido va a rescatarnos de esos enemigos. Bien,
Vamos a continuar entonces, amigos. Muchas gracias por su participación en ese estudio de las 4C. Tenemos dos temas importantes que vamos a tocar. Y para avisar, no vamos a poder profundizar mucho en estos temas, pero sí vamos a hablar primero del rey Jerjes, o el otro nombre para él es Asuero, el rey de esta historia, y también un poco sobre el calendario judío. Así que comenzamos con Jerjes. Él fue, como vimos allí, el quinto rey persa, y sabemos que su imperio era muy grande. Ustedes vieron el mapa que mostramos para donde ocurrió la historia. Y en la historia de Esther leímos que 127 provincias, o sea, se extendió su imperio a través de Egipto hasta Etiopía en el sur, y eso en el oriente, perdón, en occidente, en el oriente hasta India, hasta la India. Él también, y su padre comenzó la guerra, pero él invadió a Grecia para conquistarla por completo. Pero fue un fracaso por él. Ustedes a lo mejor han escuchado la historia de los 300 espartanos que lucharon en Termópilas. Las Termópilas. Sí, las Termópilas. Es una famosa historia de la antigüedad que se hizo una película hace unos años, creo. Pero el rey Jerjes con sus millares y millares y millares de soldados, un gran ejército, invadió a Grecia. Y los espartanos, conocidos como buenos guerreros, 300 de ellos por días pararon el avance de ese ejército en un lugar estrecho llamado Termópilas. Y a finales de cuentas perdieron su vida, pero con parar su avance permitieron que los de Atenas podían levantar un ejército, y a final de cuentas él perdió esa guerra, tuvo que regresar. Pero aprendemos de la historia secular. Un historiador griego, Heródoto, también informó sobre la campaña en Grecia y nos cuenta una historia de un puente que construyó, y fue sobre el mar para llegar de un lugar a otro, y el mar destruyó el puente. Así que, ¿qué hizo él? Bueno, castigó a los que habían construido el puente y también castigó el mar. Un poco loco, ¿verdad? Él mandó que sus soldados latigaran al mar para castigarlo. Pero vemos un poco de eso también en el libro de Esther, ¿verdad? Porque es el mismo hombre. En el libro de Esther vemos que él toma decisiones así que son impulsivos, similares a los que tomó aquí en la historia de Esther, de desecharse de una esposa y luego hacerle otra y declarar un edicto que pueden ser destruidos todos los judíos en el reino. Bueno, así era su carácter y la historia secular lo comprueba. Muy bien, yo creo que eso es lo único que vamos a hablar de Jerjes, porque tenemos otro tema importante que es el calendario judío. Pero ¿alguien tiene preguntas sobre este emperador persa? Bien, entonces, a final de cuentas, el Salmo 22-28 nos recuerda que quien sea el rey, Dios es el rey verdadero, que está encima de todos los reyes de la tierra y utilizando reyes buenos y reyes malvados para sus propósitos salvadores. El calendario hebreo, entonces. Con el éxodo de Egipto, Dios ordenó a las 12 tribus cambiar su calendario. El mes del éxodo, de ahí adelante, debía contarse como el primer mes del año nuevo. Y esos detalles se encuentran en Éxodo capítulo 12, 1 al 2. Ese mes tenía dos nombres. A veces se llamaba Abib, a veces Nisan, y cayó en febrero o marzo, en nuestra primavera, o aquí en el hemisferio del sur, el otoño. Comenzaba justamente antes de que empezara la primavera también en Israel y variaba ligeramente de un año a otro,
porque el calendario hebreo se basaba en la salida de la luna. La mayoría de nuestros calendarios son calendarios basados en el sol. Por eso tenemos 365 días en el año. Es una revolución del mundo alrededor del sol. El calendario judío fue basado en el calendario lunar. Eso quiere decir el ciclo de la luna, unos 28 días en sus meses. Y para recuperar el tiempo tenían que agregar unos días extra al último mes cada año, igual que nosotros. Para recuperar un día tenemos que agregar un día extra cada 4 años, ¿verdad? Bueno, dicho todo esto, ¿qué tenemos aquí en la pantalla? Tenemos en este lado los nombres hebreos de los meses. Y pueden ver en los números, aquí comienza el primer mes de su calendario religioso. Aquí, en el primer mes, Abib, se fueron de Egipto. Fue el éxodo, la Pascua. Pero está a la mitad aquí porque operaban bajo también un calendario cívico. Tenían un calendario cívico y también un calendario religioso. Y su calendario cívico empezó en septiembre. Aquí tenemos una fiesta que se llama la fiesta de las trompetas. Hoy en día se conoce como Rosh Hashanah. El principio del año quiere decir eso. Y ahí comienza su año cívico. Pero vamos a nosotros seguir en este momento el año religioso, que comienza con la Pascua. El día 14 del primer mes es la Pascua. Y ustedes saben la historia detrás de eso, ¿verdad? Con la 10ª plaga, Dios liberó a Israel de esclavitud en Egipto. Utilizó la sangre de un cordero pintada sobre los dinteles para salvar al pueblo de esa plaga destructora. Y por esa plaga podían entonces salir de Egipto. La Pascua conmemoraba anualmente esa salvación del Israel en el tiempo de Moisés. Pero obviamente también prefiguraba a Cristo. En 1 Corintios 5, Pablo dice, Cristo es nuestro Cordero Pascual. Su sangre nos libera del pecado y de la muerte, igual que la sangre de un cordero los liberó de la muerte y la esclavitud en el Antiguo Testamento. Cristo es el verdadero Cordero Pascual. Enseguida, después de esa fiesta, hay una fiesta de una semana que se llama la fiesta de los panes sin levadura. Eso estaba relacionado también con el éxodo de Egipto. Recuerden que tenían tanta prisa que Dios dijo, ni dejen levadura en sus panes. Van a tener que cocinarlos rápidos para salir, entonces hagan panes sin levadura. Y de ahí adelante, por la semana después de la Pascua, hicieron panes sin levadura, echaron toda la levadura de sus casas. El 21, entonces, el último día de la fiesta de los panes sin levadura, hay otra fiesta que se llama la fiesta de los primeros frutos o de las primicias. Ese fue el principio de la cosecha de cebada. Así que Dios les mandó a tomar el primer manojo que habían cosechado y antes de cosechar todo lo demás, llevarlo al templo en gratitud a Dios y confiando que iban a poder cosechar lo demás al regresar a casa. Y eso también haya un cumplimiento en Cristo. 1 Corintios 15 dice que Cristo y su resurrección es nuestra primicia. O sea, igual que ese primer manojo ofrecido en el templo era en confianza que Dios iba a dejarles cosechar muchos más. La resurrección de Cristo nos da confianza que va a haber muchas otras resurrecciones. Todos vamos a resucitar en el último día cuando venga Cristo de nuevo. Después de eso, pasando 50 días,
había la fiesta de las semanas. ¿Por qué se llamaba así en hebreo, fiesta de las semanas? Porque sucedió una semana de semanas después de la Pascua. Una semana de semanas, 7 semanas, 49 días. Así que en griego, puesto que sucedió en el 50 día, lo llamaron Pentecostés. Por esa razón tenemos el día de Pentecostés. Y los discípulos estaban reunidos celebrando esa fiesta judía cuando vino el Espíritu Santo, como Cristo había prometido. Ahí tenemos la fiesta de las semanas. Fue también una fiesta de cosecha, que es interesante, llegando al Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés, comienza la cosecha de almas. 3,000 personas creyeron ese día después de la prédica de Pedro. Dios empezó a cosechar almas y seguimos cosechando por medio del Evangelio hoy, ¿verdad? El siguiente, en la fiesta de en el calendario de las fiestas de Israel, estaba en el mes de septiembre más o menos, y fue la que ya mencionamos, la fiesta de las trompetas. Fue un festival cuando ofrecían ciertos sacrificios, pero también tocaban trompetas en toda la tierra. Poco después de eso, hubo una de las otras fiestas más importantes, el día de la expiación. Y no tenemos tiempo para explicar todos los detalles de esa fiesta, pero son muy, muy lindos cuando vemos que todo prefiguraba a Cristo. El sumo sacerdote en ese día sacrificaba a un chivo y llevaba la sangre dentro del tabernáculo o el templo y lo derramaba, lo rociaba frente al arca del pacto. Y en el Nuevo Testamento hallamos el autor de los Hebreos diciendo, de hecho, Jesús es nuestro sumo sacerdote, quien con ofrecerse a sí mismo entró al lugar santísimo y nos abrió la cortina para que nosotros entráramos también. Tenemos acceso pleno a Dios por medio de nuestro sumo sacerdote Jesús. La última fiesta del año religioso es la fiesta de los tabernáculos, que también sucedió en el mes séptimo, en septiembre. Es de fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta Dios lo ordenó para recordar a Israel como ellos habían pasado tiempo en tabernáculos, tiendas. Durante su viaje de Egipto a Canaán, pasaban tiempo sin morada permanente. Estaban caminando en el desierto y viviendo en tiendas, tabernáculos. Pero luego, con mucha alegría, Dios les dio la tierra de Canaán. Así que esa fiesta fue una de alegría. Una semana deben de construir tiendas, tabernáculos, o sea, con ramos, moradas temporales, y vivir en ellos, recordando que ya no tenían que vivir así, que Dios les había dado un hogar. Y hallamos referencia a esto en el Nuevo Testamento también. Segunda de Corintios, capítulos 4 y 5, Cristo dice que ahora estamos viviendo en tiendas. O sea, esta vida ahora no es nuestro hogar, pero tenemos una morada eterna que Dios en Cristo ha preparado por nosotros. Y con mucha alegría, por medio de la fe en Él, pronto vamos a entrar ahí y jamás vamos a tener que salir. Bien, ahí tenemos un resumen entonces de las fiestas, las 7 fiestas en el calendario judío. ¿Alguna pregunta? Mucha información en poco tiempo. A lo mejor están un poco... Wow, yo no entendí todo esto y perdón, pero tendremos otra oportunidad en otros cursos para estudiar algunas de estas fiestas en más detalle. Lo más importante es saber, Dios en todo esto estaba ayudando a los judíos a ver al futuro.
para entender lo que el Mesías, el Salvador prometida, iba a ganar por nosotros. Acá, su año era cristocéntrico, por decir, porque todo les recordaba de los actos de Dios de salvarles tanto en el pasado como el que había prometido en el futuro. Si no hay preguntas, ahí vamos a terminar. Entonces, vamos a terminar con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestra semana. Oremos. Señor Dios Padre Celestial, vemos tu mano invisible trabajando en la historia de Esther, utilizándole a ella y en su posición para hacer grandes cosas para tu pueblo. Y tú nos has puesto en la situación en la cual estamos ahora también, justo para un momento así. Te pedimos que nos ayudes a abrir los ojos para ver cada día como una oportunidad de servirte, de ser tus instrumentos para amar a los demás y para compartir la palabra con ellos. Que estés con nosotros esta semana para dar nuestras vidas ese gran propósito en cada momento y que nos ayudes a confiar que tú estás con nosotros. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén.